Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión terminaremos de diseccionar a la metafísica. Nos ocuparemos de los libros 11º al 14º. Nos hemos dado cuenta que entender a la metafísica no es una tarea sencilla. Requiere que conozcamos todos los conceptos que se entrelazan para entender el funcionamiento de la realidad. Esto a través de pura razón. Sin embargo, se involucra también la realidad misma. Quiere decir que no es una disciplina estrictamente racional, también se necesita conocimientos empíricos. De esta forma, vamos a dar inicio en este último tramo para comprender a la metafísica de Aristóteles. Comenzamos. En el libro 11º, Aristóteles desea presentar una definición de filosofía que se va a mantener a lo largo de los siglos. Esta como la disciplina que abarca todas las disciplinas, porque estudia el objeto en común entre todas estas. Básicamente, este es el ser. Todas las disciplinas tienen ese género, el ser. De esta forma, lo desea explicar a través de dos de sus causas. Ya hemos hablado de las causas aristotélicas anteriormente, pero las que él resalta en este libro son la causa formal, que es el objeto en su constitución, y la causa final, la teleología, el propósito del objeto, ¿para qué se hizo? Vamos a ver cómo se relacionan estos conceptos en este libro. Básicamente, al estudiar las causas, eso nos guía irremediablemente al motor inmóvil, a ese ente que pone en movimiento, en cambio, a todo ser, a toda forma. Este puede ser básicamente la materia en movimiento, y la materia nos damos cuenta que puede ser un objeto, pero que también puede ser algo inteligible, como números o ideas y abstracciones. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo se relacionan las ideas y las abstracciones con la realidad. Ahora bien, Aristóteles va a decir, la ciencia práctica que está sobre todas las disciplinas es la teología, porque ésta estudia al ser mismo, en sí mismo. La teología es universal y antecede a otras disciplinas, como la medicina, la física o la matemática. De esta forma, coloca básicamente la teología en un pedestal. Y habla también de la parte más baja de las disciplinas. Él dice, no puede haber disciplina de básicamente lo accidental, en sentido de los atributos. Ya hemos hablado de los atributos y los accidentes anteriormente. Aquí Aristóteles va a decir que no podemos predecir básicamente cómo acaecerá un atributo en una materia. Por lo tanto, no se puede hacer una predicción, una disciplina o ciencia de ese evento. Por ejemplo, no podemos predecir si algún profesor en filosofía se convertirá en un ingeniero mecánico. Este evento depende de muchos factores ajenos a lo que podemos observar e incluso que podemos estudiar. De esta forma, no se puede hacer una disciplina de este evento. Ahora bien, en todo ser hay acto y potencia, pero se necesita un requisito para que exista el acto y la potencia, básicamente la existencia. Sin la existencia no es posible el acto, por lo tanto no es posible tampoco el movimiento. Entonces no es posible el acto en el presente ni el movimiento en potencia. Se necesita existencia, ese es el requisito fundamental para el ser. Ahora bien, este puede ser, como hemos hablado, sensible o inteligible. Eso nos guía a la idea de la cualidad. Esa es la categoría del ser que posibilita el cambio. La cualidad básicamente es el cambio que se da en los opuestos, donde debe existir un ser intermedio. Por ejemplo, podríamos mencionar lo moral, lo amoral y lo inmoral. En el libro 12º, Aristóteles desea expandir la idea del motor inmóvil. Para esto, nos quiere explicar cómo se buscan las esencias. La esencia es lo primero, y de esta va a devenir la cualidad y también la cantidad. Para encontrar estos dos elementos, nos basamos en tres principios. El primero es la forma. Todo ser tiene forma. El segundo es la negación. De un ser se genera otro a través de la privación de ese ser. Por ejemplo, si negamos la luz, se genera la oscuridad. Y el tercer principio es la materia. Puede ser una idea o lo sensible, como vimos anteriormente.
De esta forma, el motor inmóvil, la causa primera, pone en movimiento a toda la materia, pero él también posee materia, pero no es creado. Ahora Aristóteles va a distinguir o a describir al motor inmóvil a través del movimiento circular. Esto a través de observar los astros, los cuales los consideraba entes eternos. El motor inmóvil va a imprimir básicamente el movimiento en la materia. El motor inmóvil es necesario y es una inteligencia en la actualidad, o sea, es una inteligencia que se piensa a sí misma en todo momento. Aristóteles, al igual que los medievales, va a designar al motor inmóvil bajo el término Dios. Ahora bien, ese Dios es felicidad e inteligencia misma. De esta forma, el motor inmóvil comparte una felicidad pero finita en la vida, a través de lo inteligible. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, la inteligencia es lo más divino. El motor inmóvil se piensa eternamente. No es posible derivar los principios o causas de las ideas o los números, porque esos no pueden generar cambio o movimiento. Nos damos cuenta que la inteligencia o ese motor inmóvil hace cambio o movimiento, pero en la materia, no en las ideas o en lo abstracto como los números. No podemos ver al 2 en movimiento, por ejemplo. Ahora deseo pasar una cita. Finalmente, ya sea su esencia la inteligencia o sea el pensamiento, ¿qué piensa? Porque o se piensa a sí misma o piensa algún otro objeto. Y si piensa otro objeto, o es este siempre el mismo o varía. Aquí quiero decir que existe una relación directa con la lógica en este fragmento. Básicamente este motor inmóvil lo que discute, la inteligencia que presenta y sus razonamientos, así como sus preguntas, no tienen cabida en el campo de la experiencia. La lógica formal no tiene básicamente influencia en esas argumentaciones, pero sí, obviamente, en la metafísica, en el campo de la semántica y la pragmática. Nos damos cuenta que aunque se hable de metafísica, se hable de conceptos abstractos, tienen una relación directa con el lenguaje. Incluso podríamos mencionar que ideas de este tipo han repercutido en la inteligencia artificial. Anteriormente les había mencionado que íbamos a ver cómo se relacionan las ideas y lo abstracto también en la realidad. Para mí, el libro 13 es el más abstracto de toda la metafísica, porque busca analizar los números y las ideas como causas o principios primeros. Para esto, Aristóteles se remite al concepto del ser matemático, a manera de geometría. Solo existe o se tiene sustancia lógica y no de manera aislada, como bien el punto y la línea. Para formar una línea necesitamos una asociación de puntos. Eso es matemático y también geométrico. Esto no tiene existencia absoluta, por lo que no puede ser causa o principios primeros. Igualmente, en las ideas no hay movimiento como habíamos visto anteriormente. Por tanto, no hay producción. Y de esta forma, las esencias que son ideas son solo modelos de lo producido. Por ejemplo, la idea de blancura, que es abstracta, no puede producir el modelo del accidente blanco. Básicamente es solo una abstracción que obtenemos de la realidad. Posteriormente se presenta la noción respecto a los números o ideas que existen de forma independiente. No obstante, se desecha el concepto de lo matemático, porque el número es representado por una idea particular, pero que es hipotética, y no un número matemático independiente del concepto. Por ejemplo, se señala que la dificultad de considerar un número como un ser particular es básicamente muy amplia, porque eso implicaría la existencia de una infinidad de seres particulares. Tendría que existir el 1, el 1.1, el 1.2, y sabemos que los números son infinitos, por lo tanto, esos seres particulares nunca se acabarían. De esta forma, la unidad y los números, a través de las unidades entre sí, no pueden formar parte de la realidad. Son básicamente solo una abstracción. No pueden conformar lo universal, como decían los pitagóricos. Por ende, se pueden dividir infinitamente. Y los entes, como vimos, que se ponen en movimiento a través del motor inmóvil, son materia. Entonces, en síntesis, en este libro se señala únicamente las dificultades
e imposibilidades de tomar a los números o ideas abstractas como principios o como causa primera. En este último libro, Aristóteles va a relacionar tres conceptos: los contrarios, los principios o causa primera, también en relación con las causas anteriores que habíamos discutido, la teleológica o final y también la formal. Entonces, iniciando, los contrarios no pueden ser el principio de las cosas, porque el contrario de la unidad es la multiplicidad. Esto solamente en una relación de cantidad, en una relación matemática. Pero el principio primero no puede ser dividido, por ser una materia eterna, es básicamente el ser. Entonces se presenta la postura de que el ser viene del no ser, donde se entiende al no ser en dos sentidos. El primero es el no ser es falso. El segundo es que el no ser es ser en potencia, lo que aún no es en acto. Sin embargo, partiendo de esta segunda concepción, básicamente no se puede generar al ser porque se supondría la existencia de muchos seres de los que provienen otros. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, del hombre en potencia proviene únicamente un hombre. Igualmente, de un caballo en potencia proviene únicamente un equino, y así sucesivamente. No quiere decir que existan varios principios, uno para el hombre, uno para el equino, otro para el perro, otro para cualquier otro elemento. Básicamente, el principio es único, el principio del movimiento, del cambio, que lo asigna el motor inmóvil. En este sentido, los pitagóricos van a proponer que los números son el principio del ser. Aquí van a tener una lucha con Aristóteles, porque ellos van a afirmar que los números están presentes en el mundo. Esto a través de observar, por ejemplo, el cielo, los astros o incluso estudiar la música. Ellos encontraron armonía y ritmo, un sentido universal de la realidad a través de la abstracción del número. Sin embargo, para Aristóteles, el número no tiene la forma del ser al que alude, ni se separa del mismo, por lo que depende de ésta, mas no lo origina. En ese sentido, el número va a ser solo una idea, una abstracción, un accidente del verdadero ser. Aquí les quiero leer una cita. La dificultad nace no de lo que se diga que el bien se encuentra unido al principio, sino de que se admite la unidad como principio en tanto que elemento, y se hace proceder al número de la unidad. Los antiguos poetas parece participaron de esta opinión. En efecto, lo que reina y manda, según ellos, no son los primeros seres, no es la noche, el cielo, el caos, ni el océano, sino Júpiter. Pero a veces mudan los jefes del mundo y dicen que la noche, el océano, son el principio de las cosas. Aristóteles va a describir aquí el principio o la causa primera en un sentido numérico, como posibilidad de este motor inmóvil. Pero va a debatir esta tesis pitagórica en términos de que el número no puede ser la causa primera. Y aquí va a explicar que los poetas, al mezclar lo filosófico con la poesía, van a generar contradicciones aún mayores que los pitagóricos. Con esto concluimos el libro 14 de la Metafísica, y aquí acaba esta serie. Espero que haya sido enriquecedora, que haya incrementado su acervo acerca de la metafísica y acerca de Aristóteles. Si tienen alguna duda, algún comentario, los estaré leyendo. También, si este video ha resultado de su agrado o utilidad, los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias.